Muy buenos días con todos, mi nombre es Deiler Delgado, estudiante del primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Técnica del Norte. En esta ocasión, junto con mi grupo de trabajo asignado para la materia de Realidad Nacional, explicaremos brevemente lo que es la historia del Ecuador y sus principales periodos suscitados. Mi grupo está conformado por Marcelo Muñoz, Mateo Arcos, Keina Valdivieso, Daniela Armas, Emily Buitrón, Solet Quilumba, mi persona Deila Delgado. Bueno, pues a mí me ha tocado exponer sobre el periodo incaico. El periodo incaico se refiere al imperio inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, que fue el imperio más grande de la América precolombina, que surgió entre los siglos XV y XVI. El periodo incaico en el Ecuador inició desde la conquista del sur del Ecuador a manos de Pachacútec y su hijo, que también era su general, llamado Tupac Yupanqui, quienes iniciaron campañas militares en las actuales provincias de Loja y Azuay. En esas provincias habitaban los cañaris, quien fueron uno de los primeros grupos en ser conquistados, aunque ofrecieron resistencia. Como segundo suceso que se dio en el periodo incaico en el Ecuador fue la consolidación y expansión hacia el norte. En los años 1471 y 1493 por Tupac Yupanqui, quien conquistó la mayor parte de la Sierra Central y de la Sierra Norte. Fundó Tumibamba, cerca de Cuenca, como un segundo Cusco se podría decir, y como su capital residencial de la provincia inca del Chinchansuyo Norte. Como tercer suceso importante que sucedió en el periodo incaico en nuestro país, tenemos el máximo esplendor y quiteñización, que ocurrió entre los años 1493 y 1527, en Tumibamba, donde Huayna Cápac estableció su centro de operaciones, consolidando el dominio inca hasta el río Ancasmayo, lo que es actualmente Colombia. Sofocó rebeliones con los caranquis, que culminó con la batalla de Yaguarcocha. Su larga permanencia provocó una fuerte identificación con la élite y con la región de Quito. El cuarto suceso importante fue la muerte de Huayna Cápac en el año 1525. Huayna Cápac era conocido como el Zapa Inca. Él murió en Quito, probablemente por una viruela, no se sabe, pero dejó sin dejar una sucesión clara. Su muerte marcó el fin del apogeo incaico, lo que ocasionó guerra entre sus hermanos. Como quinto suceso importante, tenemos la Guerra Civil Inca, que fue un conflicto ocasionado por dos hermanos, que lo único que buscaban era sustituir a Huayna Cápac, que había muerto años antes. Esta Guerra Civil Inca se dio entre los años 1529 y 1532. La guerra culminó con la victoria de Atahualpa, debido a que Atahualpa tenía lapsos con personas de las élites militares de la región Quito en ese entonces. Lo único que ocasionó esta guerra fue el debilitamiento del imperio inca y la división del mismo. Como sexto suceso importante tenemos la captura de Atahualpa en el año 1532. Atahualpa fue capturado por los españoles de Francisco Pizarro en Cajamarca, Perú. Aunque su victoria sobre Huáscar había unido el Tahuantinsuyo bajo su mando, la base de su poder, o sea la élite de Quito, queda sin nadie al mando. Como último suceso importante de este periodo incaico en nuestro país, en el año 1533 se ejecutó a Atahualpa. Aunque la resistencia continuó bajo generales como Rumiñahui, la estructura política del Tahuantinsuyo se desmoronó totalmente, facilitando la conquista española del Reino de Quito. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi tema es sobre la colonización española. La colonización española inició en 1492 con el viaje de Cristóbal Colón y se extendió hasta el siglo XIX. España conquistó y dominó gran parte de América mediante la fuerza militar y la exposición cultural y religiosa.
establecieron colonias organizadas bajo el control del rey y explotadas económicamente. Ese proceso provocó una mezcla de cultura entre europeos, indígenas y africanos. Tuvo un impacto profundo en la historia cultural y sociedad de América Latina. Y en la economía se extrajeron grandes cantidades de oro, plata y otros metales preciosos. Se aplicaron sistemas de trabajo forzado como la encomienda y la mita, y la economía se organizó para beneficiar a los metrópolis, no a los pueblos locales. Las causas de la colonización española incluyeron el auge del absolutismo y el expansionismo europeo, la búsqueda de territorio y riquezas y la influencia de las teorías económicas del mercantilismo que promovían la acumulación de metales preciosos. Principales consecuencias de la colonización española se encuentran la caída demográfica de la población nativa americana, el enriquecimiento de España a costa de la expropiación y explotación de recursos naturales americanos, la emigración de población europea hacia América, la expansión del cristianismo y el crecimiento del poder de la Iglesia Católica y el desarrollo de trata transatlánticas de esclavos africanos. Muchas gracias. Es Daniela Armas y hoy les hablaré sobre la revolución e independencia del Ecuador. Empieza en Quito en el año de 1809, el 10 de agosto, el primer grito de independencia de América Latina, donde los quiteños buscaron independizarse del dominio español. Aunque esta fue reprimida, inspiró otros movimientos. El 9 de octubre de 1820 fue la liberación de Guayaquil, seguido del 3 de noviembre de 1820, Cuenca. Finalmente, el 24 de mayo de 1822, en la batalla de Pichincha, liderado por José Antonio de Sucre, logró la independencia definitiva del Ecuador. Estas son las fechas importantes que marcaron a nuestro Ecuador. Buenas noches, querido Mashi. Yo le hablaré acerca de la historia de la República del Ecuador. La República del Ecuador comenzó con la batalla de Pichincha, como se lee en el nombre. Se considera el evento militar que selló la independencia de que hoy es Ecuador. Fue el 24 de mayo, la batalla de Pichincha de 1822, como se puede leer aquí. Después, como consiguiente, nació la República del Ecuador. La República del Ecuador nació el 13 de mayo de 1830. Esta es una fecha histórica conmemorada por todos los ecuatorianos. El venezolano Juan José Flores asumió la presidencia de la República por un periodo de 5 años. 24 de septiembre de 1830, como se lee aquí, se promulgó la primera constitución de la República del Ecuador, la cual establecía 75 artículos de la primera Carta Magna del país y definía los deberes de los ecuatorianos. Juan José Flores es elegido como presidente y José Joaquín Olmedo como vicepresidente. Como consiguiente, nació la Revolución Marxista. La Revolución Marxista se inició el 4 de marzo en Guayaquil debido a la mala administración de Juan José Flores, que era presidente en aquel momento. Los personajes principales de la organización del movimiento fueron Vicente Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín Olmedo. Como ustedes saben, era su vicepresidente. Finalmente, el 17 de junio se firma un tratado por lo cual queda oficialmente asentada la capitulación de Flores. Se decía que los opositores le llamaban la Carta de la Esclavitud. ¿Qué es la Carta de la Esclavitud? Fue el apodo que le pusieron a la Constitución de 1843, en Ecuador, durante la presidencia de Juan José Flores.
lo que consolidaba gran poder en el ejecutivo y permitía a Flores extender su mandato, lo que generó la revolución marxista. En 1845 y 1849, durante el periodo presidencial de Vicente Ramón Roca, se realizaron varios hitos históricos, como fue la primera promulgación del Código Penal ecuatoriano y la primera ley de Hacienda, donde se enfrentó también a varias amenazas de Juan José Flores, quien intentaba recuperar el poder. Después, como podemos ver, hubo un cambio radical en 1851 hasta 56, perdón. Fue presidente José María Urbina. Durante su gobierno, él hizo la abolición de la esclavitud en 1851. También redactó el Código Civil en 1859, y también hubo una expulsión de los jesuitas y la redacción del Código Civil, como ustedes lo saben. Entre 1860 y 1875, la unificación del país tras la Guerra Civil de 1859 y 1860, la consolidación del Estado bajo el liderazgo de Gabriel García Moreno, quien fue que derrocó, y este periodo se conoció también como la Revolución Garciana. García Moreno firma un concordato con el Vaticano, fortaleciendo la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, como podemos ver en esta imagen. Se crearon nuevas escuelas, colegios, institutos, universidades especializados y centros de educación superior, como es la Escuela Politécnica, que se puede observar en la parte de aquí. También el nuevo periodo comenzó con la aprobación de una constitución de tipo confesional excluyente que establecía para ser ciudadano se requería ser católico, que daba al gobernante varios poderes dictatoriales. Sus opositores la llamaron la Carta Negra. García Moreno fue asesinado en 1875, en el 6 de agosto de 1875. Este periodo, o el consiguiente periodo, se lo conoció como el auge y caída del Estado oligárquico terrateniente, que fue en 1875 hasta 1895. Desde los años 70 y especialmente desde los inicios de los 80, el Ecuador experimentó un acelerado crecimiento económico debido fundamentalmente al gran incremento de producción del cacao. En 1875, Antonio Borrero fue electo presidente por su candidatura de modernista y radical frente al garcianismo superior. Borrero fracasó durante la búsqueda de una salida para sustituir a la Carta Negra. En el gobierno del último progresista Luis Cordero, en 1892 y 1895, la fórmula liberal católica llegó, con lo cual llegó la Revolución Liberal. La Revolución Liberal fue en 1895 hasta 1901. El sostenido incremento
de la exportación cacaotera y del comercio de la importación trajeron consigo un proceso de acumulación cada vez más significativo de capital, al mismo tiempo que más estrechas vinculaciones con el mercado mundial. El general Eloy Alfaro se había vuelto una figura legendaria del movimiento radical, donde se emitió la Constitución de 1906, la Carta Magna Liberal. Se concluyó la titánica obra del ferrocarril transandino. Las transformaciones implantadas por el liberalismo, separación de la Iglesia y del Estado. Como se puede observar en esta imagen, se realizó la separación del gobierno y del Estado y de la Iglesia. También fueron innovaciones políticas e ideológicas, con lo cual llegó la caída de la muerte de Alfaro. Fue parte de un plan de los sectores oligárquicos por frenar su impulso. Y durante la última etapa, que es la Revolución Juliana, que es entre 1912 hasta 1934, por añadidura, las plagas destruyeron las plantaciones del auge de exportación, que se vino abajo en pocas. Los comerciantes y banqueros usaron su control político para imponer medidas económicas monetarias que trasladaban el peso a la crisis, a los trabajadores. Esta coyunta de agitación social culminó el 15 de noviembre de 1922, cuando la protesta popular fue sangrientamente reprimida en las calles de Guayaquil, con saldo de cientos de muertos. Se lo conoce como el bautismo de sangre, donde casi más de 100 muertos se registraron ese día. En 1926, luego de 2 gobiernos plurales, fue el ejecutor Isidro Ayora de las principales reformas, entre ellas la creación del Banco Central, como se puede observar en esta parte de aquí. Luego de que fuera nombrado presidente constitucional en 1928, gobernó por casi 3 años hasta que cayó en 1931, dejando el país debatiéndose una compleja situación de inestabilidad. También en la Constituyente reunida en 1928, como se puede observar aquí, hubieron importantes reformas legales, entre los cuales se cuenta establecido el voto de la mujer. Muchas gracias a todo esto ha sido mi material didáctico. La era de Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra nació en Quito el 19 de marzo de 1893. Fue un abogado y político ecuatoriano, miembro del Partido Conservador Ecuatoriano. Ejerció la presidencia durante 5 ocasiones, de 1934 a 1935, de 1944 a 1947, de 1952 a 1956, de 1960 a 1961 y de 1968 a 1972. La era de José María Velasco Ibarra en Ecuador fue marcada por su carisma y su capacidad oratoria, lo que lo posicionó como una figura influyente en la política del país. A lo largo de su carrera, Velasco Ibarra lideró la política ecuatoriana durante casi 50 años, desde la década de los 30 hasta la década de los 70. Su estilo conservador populista, conocido como el velasquismo, se comparó en ocasiones con el peronismo en Argentina. A pesar de su éxito en la política, su gobierno estuvo marcado por periodos de inestabilidad y su estilo autoritario. Velasco Ibarra fue presidente en 5 ocasiones, siendo el presidente que más tiempo ha gobernado el Ecuador, completando pero solo uno de sus mandatos constitucionales en los años 50. Su legado es complejo, abarcando desde sus ideas políticas y su participación en la Revolución Juliana hasta su influencia en la literatura y en la educación en el país. Gracias. Retorno a la democracia con Jaime Roldós Aguilera en 1979. Después de una década de dictadura militar, el Ecuador volvió a la democracia con Jaime Roldós, quien promovió una política
política neoliberal, también una política exterior. Jaime Roldós Aguilera tuvo un final trágico, murió en un accidente aéreo en 1981, lo que dejó al Ecuador conmocionado y lo que hasta ahora no se ha llegado a conocer si es que fue un atentado. De 1981 a 1984, Osvaldo Hurtado asume el poder tras la muerte de Roldós. Enfrentó una crisis económica, una inflación y una deuda externa. De 1984 a 1988 asumió el poder León Febres Cordero, de tendencia conservadora y neoliberal. Aplicó políticas conservadoras, también hizo un control sindical. Su gobierno se caracterizó por una mano fuerte a las Fuerzas Armadas. De 1988 a 1992 asumió el poder Rodrigo Borja, quien enfrentó dificultades con el FMI, dio impulso a la integración latinoamericana. Después de este periodo llegó al poder Sixto Durán Ballén, quien promovió la modernización económica. En 1995, Sixto Durán Ballén también enfrentó la guerra con el CNEP. En resumen, de 1979 a 1996, Ecuador vive la transición a la democracia, alteraciones de gobiernos progresistas y conservadores, crisis económicas reservantes y tendencias sociales, pero también avances en instituciones y derechos humanos. Durante el siglo XXI, Ecuador ha vivido importantes transformaciones políticas, económicas y sociales. En el ámbito político, el país consolidó su democracia con gobiernos elegidos por el voto popular. La Constitución del 2008, impulsada durante el gobierno de Rafael Correa, establecía al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. En el aspecto económico, la nación ha mantenido una economía dependiente del petróleo, aunque ha buscado diversificar su producción hacia el turismo, la agricultura, la minería y los servicios. Se han enfrentado a varias crisis económicas, deudas externas y efectos de la pandemia del COVID-19, pero también se han realizado esfuerzos por mantener la estabilidad y la inclusión social. En el ámbito social, se ampliaron los programas de salud, educación y vivienda, mejorando la calidad de vida de gran parte de la población, aunque persisten problemas de desigualdad, pobreza y desempleo. Culturalmente, Ecuador ha fortalecido su identidad nacional, valorando su diversidad étnica y lingüística. Las expresiones artísticas, el deporte y la tecnología han cobrado protagonismo, mientras crece la conciencia ambiental y el compromiso con la protección de la biodiversidad. En conclusión, podemos decir que el Ecuador del siglo XXI es un país en proceso de modernización, con avances muy importantes en derechos sociales y culturales, pero con retos económicos y políticos que aún debe superar.